tres hombres que soñaron. Y para eso vamos a estar hablando de tres personajes, dos de la historia que seguramente ustedes conocen y otro que están conociendo. Entonces, tres hombres que soñaron. El primer hombre del que les voy a hablar es un hombre cuyo padre era Jacob, un hombre llamado José. José, el hijo de Jacob. Dice que Dios le concedió a Jacob 12 hijos. Tenían bastantes niños en la antigüedad, ¿verdad? Como ahora, no ha cambiado mucho. Pero tuvieron 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Uno de ellos era alguien llamado José, que fue aborrecido y despreciado inclusive por sus mismos hermanos. Era un hombre que soñaba. Y quiero llevarlo al texto de Génesis capítulo 37, si usted tiene a la mano su Biblia. Si no, se puede acercar de algún hermanito que esté dispuesto ahí. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 10. Dice que, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Todavía soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así que vemos aquí que los sueños de José no eran precisamente el tema más alegre de la casa. Cada vez que él soñó, hubo que lo aborrecían aún más sus hermanos. Pero Dios le había dado un don a José, un don en particular, como lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Dios le había dado el don a José de ver el futuro. Amén. Una visión de lo que sucedería eventualmente. Le dio la capacidad de que a través de sus sueños le iba a mostrar lo que sucedería en la historia. Muchas cosas pasaron, sí, para que ese día llegara. De la misma manera en la que muchos días pueden pasar entre el momento en que Dios te muestre un camino que tú vas a tomar, un sueño que tú quieres alcanzar. Y José fue vendido como un esclavo. Fue vendido cuando tenía alrededor de 17 años y fue llevado a una tierra llamada Egipto, donde estuvo al servicio de un hombre llamado Potifar. Potifar, al ver la habilidad que tenía José en la administración, dijo, este hombre lo voy a poner como mayordomo, y lo hizo mayordomo. Y durante algunos años los caminos de Potifar nunca fueron tan prósperos, sus negocios nunca habían sido tan prósperos. Sin embargo, como todo en esta vida, siempre hay situaciones en las cuales va a haber un punto de quiebre, un momento donde usted puede pensar que la visión está detenida. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, la mujer de Potifar quería acostarse con José y lo tentó, y cuando José no quiso pecar contra su Dios, lo denunció y fue a parar. ¿A dónde? A la cárcel. Oh, muchos dirían, ahí está José el soñador. ¿Dónde están tus sueños, José? Estás en la cárcel. Pero sucede que cuando usted y yo, hermanos, somos fieles, como lo fue el hermano José de la historia, Dios pone gracia, aún delante de los carceleros. ¿Y sabe qué sucedió? Otra vez, ahí en la cárcel, Dios lo empezó a levantar. Y dice que el carcelero le puso de mayordomo de la cárcel, y no hubo mejor tiempo con los presos que cuando José dirigía la prisión.
Y puede ser que José en algún momento se puso a pensar: pero yo tuve un sueño cuando vivía allá con mi padre. ¿Cuándo lo veré? Estoy aquí en la prisión. Pero el hecho de que estuviera en la prisión no evitó que fuera fiel en lo que hacía. José era un soñador, pero era un soñador fiel. Pregúntese usted: ¿es fiel usted mientras espera la visión de Dios? Mientras espera el sueño de Dios, aquella palabra que tal vez Dios ha sembrado en su corazón, ¿se mantiene fiel en el camino o ya está quejándose? José estaba aprendiendo que el servicio a otros es el mayor servicio de humildad, y lo hacía allá en la cárcel. Sí, ahí. Así que, hermanos, nosotros no debemos de afligirnos si pensamos que en vez de acercarnos hacia la visión, en vez de acercarnos hacia el sueño, pareciera que estamos estancados. Espere, Dios está tratando con usted como lo hizo con José. Dice la Biblia en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son seguras porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Y después de algunos acontecimientos más que sucedieron, logró salir de la cárcel para interpretar nada más y nada menos que el sueño de un personaje muy importante, el hombre más poderoso en Egipto, el faraón. Y cuando lo interpretó, el don que Dios había puesto en él le mostró que durante 7 años iba a haber un tiempo de bonanza y 7 años de tiempo de sequía. Por eso es que nosotros tenemos la expresión las vacas flacas. Y hay muchos hermanos que se han quedado con ese dicho de Egipto y dicen: ¿cómo está, hermano? Estoy pasando por los tiempos de la vaca flaca. ¿Cuántos años lleva, hermano? 18. Hermano, Dios lo está moliendo, Dios lo está trabajando para que usted aprenda a ser fiel durante este tiempo, para ver la visión y el sueño de las cosas que están por venir. ¿Y sabe qué sucedió? También nuevamente no hubo otro hombre más capacitado en Egipto para liderar este tiempo de angustia. Y dice que los graneros, cuando José estuvo a cargo, llegaron a enriquecer aún más al faraón. ¿Y sabe qué sucedió? Otros años después llegaron sus hermanos porque no había alimento en Canaán. Y entonces Jacob manda a sus hermanos y le dice: vayan a Egipto y traigan porque nos morimos de hambre. Y sucedió que varias cosas pasaron. Estoy siendo breve, ¿verdad? Me dijo la hermana breve. Y dice que sucedió que cuando llegó a ese momento, los hijos de Jacob, los hermanos de José, se postraron ante él. Y llegó el momento en que llegó el papá, y el papá también se postró ante José. Pero lo que más me maravilla y lo que usted puede analizar, usted puede leer toda la historia en Génesis. José pasó mucho tiempo y estuvo muy herido. Ciertamente lo habían vendido sus hermanos. Pero cuando tuvieron necesidad, ¿sabe qué hizo José? José los perdonó. José les mostró misericordia. José los amó y no les vendió comida. Los trajo a vivir a Egipto. Y es que la misericordia de Dios es más grande que el rencor pasado. Y yo no sé, hermano, si usted de repente usted ha tenido un sueño, una visión, un anhelo en su corazón y alguien le ha servido de piedra de tropiezo y usted dice: ese es un Judas, ese es un Barrabás, ese es un Zambalat. Pero tal vez Dios quiere que usted le perdone y que a través de ese mismo perdón que usted ha recibido, esta persona pueda conocer a Dios. Hoy puedes pensar que tu vida no tiene un rumbo, porque aunque vienes a la iglesia y buscas a Dios en una relación personal, sientes que estás estancado, sientes que no estás creciendo, sientes que no tienes el privilegio que tal vez le has pedido al Señor. Espera. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Eso dice la palabra.
José, el hijo de Jacob, pasó ciertamente muchas situaciones y muchos años, pero ¿sabe qué? Al final vio la promesa cumplida en su vida. Y vio el sueño cumplido porque fiel es el Dios que lo prometió. Y me gustaba mucho cuando la mamá del hermano, que no la conocía, por cierto, ¿verdad? Pero ya viéndola bien sí se parecen mucho. Y cuando ella decía, aquí adoramos a un Dios vivo. Aquí no adoramos un Dios de yeso, un Dios de madera, uno que tenga ojos, si no mire, oídos, si no escuche. Tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios que cumplirá los sueños de aquellos que sueñan y fielmente caminan en pos de esa visión. Amén. Quiero hablarle del segundo hombre que soñó. Su nombre, José también. Pero este fue José el justo, el padre de nuestro Señor Jesús. Llegó el tiempo en que la promesa de la venida del Mesías a Israel había llegado. Fue un tiempo donde Dios preparó una pareja, y no cualquier pareja, para estar al cuidado de su Hijo Jesucristo. Para que cuidara a Jesús durante sus años de infancia, para que fuera un ejemplo, alguien que pudiera mostrarle a Jesús el diseño que Él mismo había creado en el hombre. Este honor tan grande no podía ser encomendado a cualquier hombre. Tenía que ser encomendado hacia un hombre especial, y este hombre fue José, conocido como el justo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, para leer un poco de esto. Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice que se llamaría? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer en el versículo 24. Dice que, ¿y despertando de qué? Del sueño. José, quien tuvo el privilegio de ser el padre de nuestro Señor Jesucristo, también tuvo un sueño. Y en este sueño Dios le mostró, le permitió ser parte de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque siguió la orden de Dios. Él, en el momento de duda, cuando tambaleó, Dios le muestra en un sueño y le dice: esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en un momento de duda, en un momento de tribulación, en un momento de preocupación, lo primero que hacemos es huir? Cuando lo primero que deberíamos de hacer es orar. Dígale al hermano que está ahí: si tienes problemas, hermano, ora. Si tienes problemas, ora. Pero no le diga: si tienes problemas, ora por mí primero. No, ¿verdad? Usted va a orar por su hermano. A José el justo, la respuesta del dilema le llegó en un sueño. En un sueño. Y es que muchas veces, hermano, cuando estamos en tribulación, nuestro corazón palpita más rápidamente y tambalea y nos olvidamos de Dios. Pero me gusta que José esperó y Dios le mostró en sueños cuál era su plan, cuál era su visión, cuál era el propósito por el cual él mismo había nacido.
Dios tiene maneras de acercarnos a sus propósitos. Algunas parecen un poco ortodoxas, parecen difíciles de entender. Alguno dirá aquí, yo no sé ni cómo llegué a esta iglesia, pero no me puedo ir porque Dios me habla en este lugar. Amén. Alguno tal vez pasó por fuera de este lugar y dijo, ¿qué es esa bulla que están ahí? Están muy gozosos, voy a ir a ver qué. Tal vez hay fiesta, sí hay fiesta, pero de la buena. Amén. De la que no contamina la carne, sino que alimenta el espíritu. Amén. ¿De qué manera te habla Dios a ti? ¿Estás escuchando las respuestas de Dios? ¿O estás esperando que otra voz te susurre ahí lo que tú quieres escuchar? Yo siempre les pongo este caso y el pastor me conoce, que hay veces que nosotros le decimos a Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Cuántos hemos tenido niños que dicen, quiero esto papá, quiero esto papá, quiero esto papá? Y a veces estamos como don Ramón, ¿no? Que ya queremos que se impote, ¿verdad? Pero Dios no es así, gracias a Dios que Dios no es así. Pero a veces en nuestra terquedad, queriendo escuchar lo que Dios, queriendo escuchar lo que Dios nos dé lo que nosotros queremos, insistimos tercamente y decimos, los solteros, esto va para los solteros, Tavo. Viene y decimos, Señor, dame, esa es mi esposa. Esa es mi esposa. Pastor Danilo, esa es mi esposa, pastor. ¿Por qué, hermano? Es que mire qué lindo sus ojos azules. Cabello rubio, 90, 60, 90. Es una muñeca Barbie. Y el pastor lo puede ver. Hermano, oren. Oren. No sabemos si es una mujer de bien. ¿Sabe usted que una de las mujeres más perversas de la historia era muy bella? Su nombre, Jezabel. Y Acab ya era malo, pero después lo hizo todavía más malo. Y decimos, yo quiero esa respuesta, es que esa es la esposa que yo pedí. Y se casan. Y a los 15 días, pastor, ¿por qué Dios permitió que me casara con esa diabla? Con esa mujer, o las mujeres, ¿verdad? Hablando del hombre. Pero no seguiste la visión de Dios. Dios te daba una respuesta, pero era la que no te gustaba y decidiste tomar otra. Dejaste a un lado el sueño y la visión que Dios tenía para ti. José, sin embargo, no se intimidó por la situación. Dios me ha hablado en un sueño. Él me dijo que me casara con María. No importa lo que venga adelante, yo voy a obedecer a Jehová. Qué bueno fuera que la iglesia hoy dijera, yo voy a creerle a Dios, yo voy a seguir la visión que Dios ha puesto en mi corazón y seguir adelante. Amén. José prosiguió su labor y fue llamado justo porque procuraba agradar a Dios con su vida. Por eso siempre recibió de parte de Dios las directrices necesarias para manejarse conforme a su voluntad. Tuvo más sueños, incluso cuando Herodes iba a matar al niño Jesús, huyeron a Egipto. Y por último, porque la hermana me dijo que fuera breve, voy a hablar del último hombre que soñó. Este hombre era tan solo un adolescente cuando Dios despertó en su corazón un innegable llamado por el pastorado. Y sin tener la formación necesaria ni la edad, él decidió, a veces impacientemente, esperar y formarse y estudiar. Tal vez era un estudio que no era aquel súper estudio, pero él estudiaba. Pero llegó el momento en que el sueño de este joven se cumpliera. Tal vez tardó unos años, pero llegó. Y llegó el pastor presbítero de esa denominación y le dijo, José Danilo González. ¿Sí? José Danilo González, ahora tú serás el pastor de Jehová Nisi. Amén. Y no solo estoy hablando de su pastor, estoy hablando de mi hermano y de mi amigo. Amén.
El tercer hombre que soñó es otro José. José Danilo González. Cuando conocí al pastor Danilo, supe al platicar con él que era un pastor sencillo, humilde, que ama a sus ovejas y que comprende lo difícil que es llevar esta carga. Lo más difícil que usted puede hacer en su vida es tratar con personas. Lo van a despreciar, lo van a criticar, no lo van a amar como uno espera, pero ¿sabe qué? El galardón es con Dios. Amén. Amén. Y él me contaba y trataba de ser muy sigiloso a la hora de sacarle la información estos días que estuvimos hablando, para que no sospechara nada de esta sorpresa. Pero su historia comenzó como la de la mayoría de nosotros aquí. ¿Sabe cómo comenzó la historia suya con el Señor? No empezó en usted, no se equivoque. Empezó con Dios. Empezó con Dios soñando con lo que usted iba a hacer. Amén. Él me comentaba, tuve siempre el deseo de ser pastor, aún desde temprana edad. Y cuando el presbítero me ordenó pastor, porque fue lo que tenía en mi corazón, él dice que hasta estaba muy alegre, ¿no? Él quería ser pastor. A veces, ¿verdad? Soñamos. Y cuando vemos el sueño cumplido, es algo hermoso. ¿Cuántos aquí tienen peticiones a Dios que Dios ya les ha respondido? Amén. ¿Cómo se sintieron en ese momento? Felices. Y el hermano decía, el presbítero me nombró pastor. Yo te quiero decir, hermano, que no fue el presbítero, fue Dios quien te llamó. Amén. Tengo un sueño. Y este sueño, si está en el corazón de Dios, se cumplirá. Porque todos aquellos sueños que están en el corazón de Dios, no solo en el nuestro, son promesas que tomarán su tiempo, pero se cumplirán. Y él me decía, deseo ver la iglesia en un terreno propio, que pueda construirse y levantar paredes con una membresía más grande y con fundamentos bíblicos mayores. Este pastor que está aquí, su pastor, se está preparando y se está esforzando. Yo soy compañero de clase de él, no solamente en el instituto de arriba, sino en Dalí, y es una materia muy pesada, es muy difícil, y él está disponiendo su tiempo para traerles el pan del cielo que pueda alimentar sus vidas para que alcancen madurez. Amén. Y este hombre que está aquí me decía, yo deseo que la iglesia madure. Yo deseo poder llevar a ellos la palabra que edifique sus vidas. Pero por sobre todo, decía él, y esto es lo que a mí me quebrantó el corazón cuando él dijo, pero lo que le pido al Señor es que cuando llegue ese momento, cuando mire mis sueños cumplidos, no pierda yo la sencillez. Amén. No pierda yo la sencillez. Y cuando escuché esas palabras, me enterneció mucho el corazón, porque dije yo, este es un nombre que no busca gloria. Este es un nombre que no busca focos. No es un nombre que busca fama. Es un nombre que busca agradar a Dios. Y por eso Dios lo está poniendo en este lugar para levantar esta obra que nació en el corazón de él. ¿Cuántos me dicen amén esta noche? Amén. Y de algo sí puedo estar seguro. Siempre que te mantengas en esta línea, siempre que busques a Dios, siempre que lo sigas a Él, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de aquellos que no te quieran, aún a pesar de aquellos que te sirvan de piedra de tropiezo, solo date cuenta que es un tiempo en el que Dios te está moliendo, Dios te está probando, Dios te está trabajando como lo hizo con los grandes hombres a través de la historia. Y Dios te moldeará como lo hizo con José el soñador y como lo hizo con José el justo. Porque tú, al igual que ellos, eres un hombre que sueña y eres un hombre que ha creído a Dios. Amén. Y espero que cuando llegue ese momento en el que te presentes delante de Dios, cuando ya puedas terminar el trayecto de tu vida, cuando llegue el momento en que te presentes delante de Dios, puedas decir estas palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe.
y escuches de parte de Dios, entra al gozo de tu Señor. Bien hecho, siervo fiel. Yo espero que ese día llegue. Yo espero cuando el día en que el galardón tuyo sea en el cielo. Cuando estés allá, y algunas personas van a ser impactadas aún cuando ya no estés. Espero que pasen muchos años para poder compartir contigo el camino y ver lo que Dios seguirá haciendo en esta obra jehovaniza. Amén. Pero mientras llega ese día, iglesia, hay muchas cosas que hacer. Y el pastor desea cumplir un sueño, pero no lo va a hacer solo. ¿Cuántos están dispuestos a acompañar al pastor? Amén. Póngase de pie y vamos a orar por el pastor. Le voy a pedir al pastor que se ponga de pie y le voy a pedir al pastor Josué que